Bien, quiero que abra usted su Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y vamos a estar estudiando esta noche desde el versículo 6 hasta el versículo 15. El domingo pasado nosotros estuvimos hablando acerca de bienestar e hicimos una evaluación de lo que el mundo dice que es el bienestar, lo que se cree y se considera que es estar bien, cómo ese concepto del mundo ha entrado a la iglesia, cómo muchos creyentes que teniendo todas las riquezas en Dios de repente se volvieron personas que andaban detrás del dinero, detrás de la búsqueda de recursos, etcétera, 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 y finalmente vimos que nosotros somos ricos en Dios. Pero ¿sabe? Y yo quiero hoy darle como un equilibrio a esto que hablamos. Y el equilibrio no es decir que somos menos ricos en Dios. No, somos totalmente ricos en nuestro Señor, en Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado todas las cosas que nos pudiéramos imaginar. Él ha sido quien nos ha dotado y llenado de todas las bendiciones. Pero la religiosidad puede traer ruina, porque alguien puede excusarse en que tiene todas las riquezas y todos los bienes espirituales para no ser responsable con las cosas que tiene que hacer aquí en vida, que tiene que hacer aquí en la tierra. Y entonces nosotros entendemos que quien ha entregado su vida a Cristo tiene todo ganado, tiene todas las riquezas, no necesita absolutamente nada más ya en Cristo Jesús. Él está totalmente bendecido, Él es totalmente lleno. Pero mientras estamos aquí en el interín, en el momento, mientras se da ese tiempo en que tú y yo lleguemos a la presencia o que Él venga y seamos transformados, mientras eso hay que trabajar, mientras eso es necesario proveer. Así que esta noche vamos a mirar bienestar, la segunda parte de Dios versus el mundo, y vamos a mirar qué es vivir desordenadamente, qué es vivir de una manera ordenada, y finalmente vamos a ver que estamos llamados a confrontar estas cosas que no son correctas. Entonces yo quiero que tú estés ahí en tu Biblia y ya tengas en casa la nota, el cuaderno para tomar apuntes, etcétera, etcétera, y prestes mucha atención porque sé que esto va a ser de edificación para tu vida. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 6, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Bueno, y yo quiero que te fijes en tres cosas. Primero, ¿qué es andar desordenadamente? ¿Por qué no tenemos que andar desordenadamente? Luego quiero que miremos qué es vivir de una manera ordenada, a qué Pablo es lo que se está refiriendo aquí, y finalmente entonces entendamos que no podemos permitir esto en la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo comienza con estos versículos dando una orden, dando un imperativo. Él no está pidiendo una autorización, él está diciendo: pero les ordenamos. Y mire, ¿en el nombre de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una orden que tiene además el respaldo de nuestro Señor Jesús. Dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y sigue diciendo el versículo 7: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Por qué Pablo tiene que escribir unos versículos como estos? ¿Por qué tiene él que decirle a la iglesia en Tesalónica: apártense de los que viven desordenadamente? ¿Qué es eso de vivir desordenadamente? Bueno, necesitamos entender un poco el contexto para poder entender este pasaje, y entonces ahí sí lo podemos aplicar a nuestra vida. Resulta que la iglesia en Tesalónica había recibido la enseñanza de Pablo y probablemente de muchos otros maestros
inclusive sus pastores, y entre esa enseñanza había una que es fundamental para el creyente, y es el regreso, la inminente venida de nuestro Señor Jesús. Todos los cristianos no solamente creemos que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó y que fue al cielo, no solamente creemos eso que pasó en el pasado, sino que tenemos una certeza hacia el futuro, que nuestro Señor Jesús regresará, que Él vendrá, que llegará un momento, como dice el mismo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, que con voz de mando y con trompeta de Dios, dice que en las nubes todo ojo le verá y Él llamará a sus escogidos, y entonces serán los muertos, resucitarán, los que estemos vivos, si llegamos a ese momento seremos transformados y estaremos con Él para siempre. Y esa es la esperanza. Una doctrina fundamental de la iglesia cristiana es la segunda venida de Cristo. Bueno, eso se le había enseñado a la iglesia en Tesalónica. Entonces los tesalonicenses tenían esto muy claro, pero hubo un problema con esa enseñanza, y no porque la enseñanza sea incorrecta, sino porque ellos la entendieron mal. Básicamente, la enseñanza de la segunda venida la podemos tener como en 3 puntos. Primero, es cierta, va a venir, nuestro Señor va a regresar. En segundo lugar, es inminente. No hay una fecha de en 50,000 años, no, es inminente. Y en tercer lugar, aunque es inminente, no se sabe cuándo será el día ni cuándo será la hora, nadie lo puede saber. Pero que Él viene, que viene. Segundo, que Él está pronto, está a las puertas, sí, pero no sabemos cuándo es el momento. Y parece que los tesalonicenses creyeron el primer punto, creyeron el segundo punto, pero el tercero no le pusieron mucha atención. Creyeron que el Señor Jesús venía, creyeron que la llegada estaba cerquita, pero no prestaron atención al tercer punto, que dice: nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe es cuándo ha de venir. Entendieron que la inminencia de la venida del Señor Jesús los llevaba entonces, y escuche esto, a olvidarse de las cosas de la tierra. Y entonces pensaban así: como va a venir nuestro Señor Jesús, ¿para qué trabajar? Si va a venir Jesús, ¿para qué yo me pongo a ir a estudiar al colegio? Pues si es que si va a venir mañana y ya todo se va a acabar y todo va a transformar, pues ¿qué sentido tiene hacer lo que estoy haciendo? ¿Para qué trabajar? Esa fue la consecuencia directa. Recuerdo hace 8 años, 9 años, estaban diciendo que la tierra se iba a acabar en el 2012. Por allá, no sé, una profecía, no sé qué, por allá en unos mayas o aztecas dijeron que la tierra llegaba a su fin en el 21 de diciembre del 2012. Pues obviamente usted y yo no creemos esas cosas, no creímos eso, y bueno, evidentemente eso era falso, porque aquí ya estamos 2020, imagínense. Pero entonces, ¿sabe? Hubo personas, escuché esto, leí por algún lado, hubo personas que viendo esto, creyendo esto, ¿sabe qué hicieron? Fueron al banco y sacaron un crédito, hipoteca sobre hipoteca, porque como el mundo se va a acabar, endeudémonos y gastémonos la plata, porque ya no van a haber bancos que nos cobren. Imagínense qué locura. Bueno, los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica algunos en esa iglesia estaban creyendo exactamente lo mismo. Como nuestro Señor Jesús viene, ¿qué más da? ¿Para qué sigo trabajando? Y cuando el jefe es cansón, y cuando el jefe es aburridor, o cuando pagan mal, no, que voy a trabajar, que venga nuestro Señor Jesús y descanso la semanita mientras llega. Eso era lo que estaban pensando algunos, y precisamente eso es lo que es vivir desordenadamente. Y quiero que mire el versículo 11, vamos a saltarnos ahí. Mire el versículo 11, dice: porque oímos que algunos de entre vosotros, escuche, andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Por qué eran desordenados? Porque no trabajaban. Hoy día nosotros no diríamos desordenados, sino flojos, conchudos, perezosos. Esto es lo que nosotros diríamos, pero Pablo en ese momento está diciendo: viven de una manera desordenada. Y pues cuando no se trabaja, no hay provisión para la casa, no hay provisión para ni siquiera uno mismo. No se hace lo que se debe hacer. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo eso es un mal testimonio, y eso es negar la fe. Y entonces Pablo está diciendo,
vamos a ir aquí centrando lo que estamos estudiando. Está diciendo: les ordeno en el nombre del Señor Jesús que se aparten de los que viven desordenadamente. ¿Quiénes son los que viven desordenadamente? Los que, creyendo que ya nuestro Señor Jesús venía pronto, dijeron: no trabajemos más, ¿para qué más? Esos son los que viven desordenadamente. Y fíjese cómo entonces nosotros hablamos el domingo de bienestar, que el bienestar no es riquezas materiales, no es lo espiritual, no es lo material, es lo espiritual, decíamos. Y tú ya estás bien si tienes todo en Cristo, pero si tú crees todo esto que dijimos el domingo: en Cristo soy bendito, con Él he recibido todo, y eres un irresponsable en casa y no llevas la provisión que corresponde a casa, eres una persona que vive de manera desordenada. Porque eso no es lo que enseña la Biblia, eso no es lo que enseña el Evangelio. Claro, no es lo más importante, no es lo material, no es ir todos en una carrera desenfrenada a buscar recursos, a buscar dinero, no. Pero tampoco puedes entonces irte al otro lado, al extremo, a decir que pues como solo vivo para Dios y solo es Él, aleluya, entonces Dios proveerá, mi Dios suplirá, respiro y aliento vendrán de alguna parte. No puedes decir eso, porque no es lo que corresponde. Y Pablo está preocupado porque esta gente en esa iglesia, algunas personas en esa iglesia, están viviendo como no corresponde y se están escudando teológica y doctrinalmente, tienen argumentos, están diciendo: es que el Señor Jesús viene. Y probablemente hasta dirían: es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿No lo dice el apóstol Santiago? ¿No dijo acaso el Maestro, nuestro Señor Jesús, que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura? Y muchos pueden pensar esto y tener la excusa para ser unos irresponsables en su casa, para no hacer lo que corresponde como hombres, mujeres que deben trabajar. Y eso es vivir desordenadamente. ¿Sabes? Mira, la vida cristiana es un equilibrio. Y cuando se comprende la doctrina, la palabra de Dios como para un solo lado, eso es un peligro, es un riesgo, porque te lleva entonces a una exageración. Lo vimos el domingo cuando hablábamos del evangelio de la prosperidad. Ellos creen que ser bendecido es entonces estar lleno de plata. Eso es no entender todo el marco general de la escritura. Pero está el otro grupo de personas que entonces: no, es que la plata, no, es que el mundo, yo me separo y ni siquiera trabajo. Eso es vivir desordenadamente. Eso no es lo correcto. Y entonces suceden casos que en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, hay personas que dicen que son ricas espiritualmente. Y esto, ojo con lo que le voy a decir, pero sus vidas, como viven, no manifiestan esa riqueza espiritual. Y no estoy hablando de tener fortunas. No es tener fortunas, es que tú seas el responsable que debe ser, que tú seas la persona que provee lo que debe proveer. Así sean 50 millones o el sueldo, el salario mínimo, no sé cuántos serán, 900,000, creo que está, 1,000,000. Bueno, y si es eso lo que yo me gano, pues de eso yo lo proveo y yo tengo a mi casa bien. No pude, qué chévere tener más plata, pero si no, eso es lo que yo doy y proveo a mi familia y a mi casa en esto. Eso también es ser cristiano. Eso también es. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses: no se junten con los que viven desordenadamente. Y ahora avancemos. ¿Qué es vivir entonces de una manera ordenada? Y entonces mire lo que dice el versículo 6. Dice, vamos a mirar la segunda parte. Bueno, leámoslo todo ahí síganme la lectura rápidamente. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pablo dice que hay una enseñanza que ellos dieron. ¿Cuál es esa enseñanza? Dice: porque vosotros mismos sabéis, y escuche esto, de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y mire,
Miren lo que dice: ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Y entonces, ¿cuál era la enseñanza de Pablo? Y es que, ¿saben? Me doy cuenta que algunas personas creen que la enseñanza que se recibe en la iglesia solamente tiene que ver con lo doctrinal, con lo teológico, con las cosas espirituales, con las cosas aquí de la cabeza, y nada tiene que ver con la vida. No. La enseñanza a la cual se está refiriendo aquí Pablo no es todo el compendio de las doctrinas que él les enseñó muy bien por demás, sino está hablando de su testimonio. Escuchen, yo a ustedes no les enseñé el evangelio así. Está diciendo: y el ejemplo, ustedes vieron cómo nosotros vivíamos, y nosotros nos esforzábamos para trabajar y no comer el pan de nadie de balde. Al contrario, día y noche trabajábamos para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Y finaliza: no porque no tuviéramos derecho. ¿Cuál era la enseñanza? Eran en primer lugar personas que estaban listas y dispuestas a trabajar. Eso hacían los apóstoles. Ellos estaban con todas las capacidades y las habilidades para sostenerse y mantenerse a sí mismos. Y mire, y es importante que lo diga el apóstol Pablo y que ponga esto a los tesalonicenses, porque bíblicamente ustedes saben que el sacerdote o el pastor tenía derecho, era su derecho comer de las ofrendas. Miren, en el Antiguo Testamento estaba estipulado en la ley que el sacerdote ofrecía la ofrenda. Entonces, si era harina o si era un cordero o un becerro, lo que fuera, no lo quemaba todo. Una parte de esa se guardaba para el alimento y el sustento ¿de quién? Del sacerdote. Así que él y su familia se alimentaban de las ofrendas que llegaban al tabernáculo. El mismo apóstol Pablo, hablando de esto, dice: el obrero es digno de su salario. Y dice: no le pondrán bozal al buey que trilla. Y él dice: eso no lo dijo Dios por los animales, sino lo dijo por nosotros, hablando de que el que sirve y que predica la palabra merece recibir un salario. Pero ¿cuál fue el ejemplo que ellos dieron? Vivir vidas ordenadas, estando en la capacidad de ellos de trabajar. Nunca fueron una carga para nadie. Y entonces él ahora como que les está diciendo, y como casi como echando en cara, usted podría pensar aquí: oiga, ustedes no pueden vivir así porque nosotros no les enseñamos así, porque además nunca a ustedes les fuimos una carga. Nunca a ustedes fuimos a decirle: venga, no, al contrario, nos esforzamos en fatigas, dice ahí, día y noche, trabajando, esforzándose. Eso es una vida ordenada, una vida que aprende y entiende todas las cosas espirituales, pero que además, y en el tema que estamos hablando, está dispuesto, listo a ser responsable. Que no se escuda en una doctrina o en una teología, etcétera. No, dice: yo tengo que responder, no voy a ser una carga para nadie. Y sabes, la doctrina cristiana, el evangelio, responde una pregunta fundamental. No solamente está referido a temas allá en los cielos, y como hablábamos el domingo de riquezas espirituales, no, y yo quisiera las materiales. No, el evangelio afecta, claro, el reino espiritual, pero también el reino material lo afecta. ¿Y qué dice? Responde una pregunta: ¿cómo debe vivir una persona en medio de este mundo? Y entonces te dice a ti: tú eres rico espiritualmente, en Cristo has recibido absolutamente todo, no necesitas nada, pero mientras estás aquí, trabaje. Mientras estás aquí, esfuérzate. Debes ser responsable con tu casa. En tu casa debe verse que eres un cristiano. Ahorita vamos a profundizar un poco en esto, pero ese es el ejemplo que Pablo está diciendo. Entonces, la verdadera doctrina, como no la habían entendido los tesalonicenses, dice así: el dinero no es lo más importante, usted y yo lo tenemos claro. Pretender y solamente buscar hacernos ricos es una necedad. Dice Proverbios: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Mire lo que dice el libro de Proverbios: no se afane por tener riquezas, sea inteligente y mejor desista. El Señor Jesús dijo: la vida del hombre no consiste en las riquezas.
Sabemos eso. En segundo lugar, sabemos que buscar el reino de Dios es lo más importante y esa debe ser la motivación principal del cristiano. Las verdaderas riquezas son las espirituales. Hacer tesoros en el cielo es lo que debemos hacer todos nosotros los cristianos. Tesoros allá arriba. Pero mientras estamos en este mundo, ese es el tercero, debemos trabajar con diligencia. No podemos ser los peores trabajadores. Tú no puedes ser el peor trabajador. Ay, no, es que como las riquezas más importantes son las espirituales, entonces usted es mal trabajador. Usted no puede ser una persona que no sepa administrar los recursos que recibe acá. No. Usted debe aprender a ser un excelente administrador. Y escuchen esto, bendición abundante. Nosotros tenemos que caracterizarnos porque nuestras vidas económicas no estén llenas de deudas. Que nos esté llamando aquí el número desconocido y usted ya sabe que el número desconocido es el banco. Uy, ¿cuál será ese banco? No. ¿Aló? No, está equivocado. No, eso no es cristiano. Eso no es vivir una vida ordenada. Vivir una vida ordenada es trabajar, administrar correctamente lo que nos han dado, sea mucho o sea poco. Tú debes saber administrar eso. Eso es lo que corresponde hacer. Y mire que hay una relación entre lo que creemos y nuestro manejo de la economía. Mire, esto es importante. Si tú dices ser cristiano, hay una relación entre lo que tú dices que eres como creyente y cómo tú manejas tu plata, cómo tú manejas tus recursos. ¿Qué haces con el dinero? ¿En qué lo estás gastando? ¿En qué lo estás invirtiendo? Hay una relación directa. Mire, tenemos que aquí responder una pregunta. ¿Yo actúo como un cristiano o actúo como un inconverso, como un incrédulo? ¿Cómo actúo yo en el manejo del dinero? Tenemos que responder esa pregunta, ¿sabes? Mira, el incrédulo busca el dinero como lo principal y lo más importante. El mundo vive bajo esa premisa que lo que hay es que tener es plata. Dicen, la plata está ahí, solo hay que ir a buscarla, punto. Y hay un dicho por ahí: el que madruga Dios le ayuda. Y hágale y trabaje. El incrédulo eso, y lo hace creyendo que las riquezas le van a dar seguridad. Ahora, el creyente no debe vivir bajo esa manera. El creyente entiende que su seguridad es Dios, es Cristo. Pero el creyente, escúcheme esto, no puede ser menos que el incrédulo, porque el incrédulo se asegura a dar a su casa lo mejor que pueda. Se esfuerza en dar lo mejor que pueda. Claro, pues eso es una generalización, porque hay unos que son bien irresponsables también. Pero el que no cree busca su seguridad en el dinero y tratará de dar lo mejor. El cristiano no puede ser menos que eso. ¿Me está escuchando? No puede ser menos que eso. Y entonces yo quiero que pienses un momento en, bueno, ¿eres el mejor trabajador? ¿Eres el mejor empleado? ¿Eres un buen administrador de tus recursos? ¿Eres reconocido porque pagas tus deudas o porque eres una mala paga? Por ahí hay unos que usted no debe visitar nunca, esos del gota a gota, bajo ninguna circunstancia. Y no puede ser que un cristiano sea esclavo de gente como esas, o de usureros, de personas que cobren esos intereses altos. No, es más, usted debiera acostumbrarse a tratar de no tener deudas. Claro, hay unas que son como que necesarias por una casa, etcétera. Bueno, pero debemos tratar de aprender a manejar nuestros recursos de la mejor manera. ¿Cómo manejas tu dinero? ¿En qué gastas los excedentes de tus recursos? ¿En tus deleites? ¿En las cosas que tú anhelas y no piensas en este está necesitado, este le falta, a este hermano está aquí con necesidad, le voy a regalar, pues yo con eso puedo comprarme un par de zapatos, pero ya tengo, con estos puedo, hermano, a usted que le falta, tome, le regalo? ¿Cómo manejas tú la plata? ¿Cómo se manejan los recursos? Habla mucho de lo que crees.
Y mire, y quiero que miremos un versículo en Timoteo. Estamos aquí, eso es segunda de Timoteo. Primera de Timoteo, perdón, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 4 y luego vamos a leer el versículo 8 y les voy a explicar algo ahí importante. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Sabe qué pasaba? La iglesia es un lugar en donde se ayuda y usted sabe, nosotros ahorita estamos en estos tiempos, recogemos algunos mercados, los damos a las personas, pues les decimos a los hermanos: venga, traiga. Quizás algunos pensarán que los mercados que damos en Bendición Abundante no son los más abundantes, como que uy, pero eso no hace honor al nombre que tiene la iglesia. Hermano, es lo que podemos dar, lo que en el esfuerzo de muchos alcanzamos a sostener, y algo ayuda, algo alivia, claro. Y entonces Pablo le está aconsejando a Timoteo: cuando hayan viudas, usted tenga cuidado a quienes va a ayudar de esas viudas. Está diciéndole Pablo, y él les dice: primero, mira lo que dice ahí el versículo, las viudas acá que tengan hijos o nietos. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? No, aprendan los hijos y los nietos a sostenerlas, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Entonces aquí está diciendo Pablo, está estableciendo un principio. Claro, las viudas, sí, la iglesia les puede ayudar, pero primero el primer responsable, ahora sí, el primer respondiente, como nos tienen hoy día, es que su propia familia. Ay, que la abuelita quedó viuda y entonces, pero tiene hijos. Los hijos son los primeros que deben sostener y ayudar a su mamá. Continúa diciendo: pero la viuda que lo es en verdad y que está sola, dice el apóstol Pablo, a esa sí ayúdenla. Pues claro, está desamparada, dice, le aconseja Pablo a Timoteo. Y en el versículo 8, vamos ahí de primera de Timoteo, dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, escuche esto, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mire esas palabras que está diciendo Pablo frente a las personas que viven desordenadamente y no responden en la casa. Mira, tú puedes decir que yo amo a Dios, tú en la iglesia puedes, aleluya, yo danzo en el río, yo danzo, o no sé qué, ¿cómo es? Da un paso, bueno, no puedo dar un paso aquí frente porque da un paso al frente y que saltan, ay, usted hace eso. Pero si en casa no hay la responsabilidad de la persona que sostiene, del que provee, estás dando un pésimo testimonio, y eso es ser peor que un incrédulo. ¿Qué estás haciendo entonces? Qué bueno recibir las bendiciones espirituales, aleluya, pero mientras estemos acá, tú debes ser responsable. Ahora, en tercer lugar, quiero que te fijes, el versículo 6 dice aquí algo importante, dice: pero os ordenamos, ya volvemos a Tesalonicenses, pero os ordenamos. ¿Y cuál es la orden que Pablo da? Él está hablando de gente que vive desordenada, luego muestra cómo vive la gente ordenada, que trabaja, que se esfuerza, ¿sí? Que no es carga para nadie. Y entonces, ¿cuál es la orden que da Pablo? Dice acá: pero os ordenamos, hermano, y mire, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis. Alguien pensará, oiga, pero eso es radical. Sí, es radical. Sí, es directo. El apóstol Pablo no se pone con medias tintas, sino apártese de los que viven desordenadamente. Dice, de los que andan desordenadamente. Mire, y escúcheme, hay un principio aquí que tenemos que entender: el desorden económico debe ser corregido. En primer lugar, debemos predicar en el púlpito acerca del amor al dinero, acerca de andar buscando riquezas como si fuera lo único que tenemos que hacer. No, ese no es el fin de una persona, ese no es la vida de un cristiano. Pero la vida también debe haber corrección cuando las personas son malas administradoras, cuando los malos manejos los llevan a la escasez, cuando se la pasan endeudados. Se debe decirle: así no vive un cristiano, estás haciendo las cosas como no corresponde. Eso no es la verdadera doctrina, eso no es correcto.
Y en tercer lugar se debe corregir a los que no quieren trabajar. Ojo, trabaje, pilas, busque trabajo. Y mire, yo aquí tengo un subtítulo que llamo a esto los límites de la misericordia. Y quiero que leamos estos versículos y prestes mucha atención a esto, porque a veces como que la misericordia nos hace ir claro y la misericordia más allá, pero Pablo coloca como que un límite acá. Mire el versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Mire lo que está diciendo Pablo. Está colocando un límite en la misericordia, porque es que una cosa es el que no quiere trabajar, no el que no pueda. Porque es que cuando no puede, porque o está impedido físicamente, o bueno, no sabemos una situación, no puede trabajar, ayudemos. Pero el que no quiere trabajar, pues le tocó dieta, que tampoco coma. Mire lo que está diciendo Pablo. Usted dirá: uy, pastor, sí, no lo estoy diciendo yo, usted lo está leyendo ahí, véalo en su Biblia si quiere. Ahí dice: porque el que no quiere trabajar. Y el apóstol Pablo como que, pues bueno, aguante hambre, papito. Y yo creo que esa terapia de aguantar hambre sí que obliga a trabajar rápido. Y Pablo entonces está enseñando aquí que no solamente debemos hablar, sino que hay un límite para aquellos que no quieren vivir como debe ser, sino que andan de una manera desordenada. Y está diciendo: no quieres trabajar, bueno, entonces no hay comida. Y aunque la iglesia mire, que se recojan mercados no es una práctica de esta época por el COVID-19, no, eso tiene miles de años de antigüedad, ayudarnos los unos a los otros. Pero cuando hay uno que no quiere hacer las cosas y que no quiere trabajar y esforzarse, bueno, hasta aquí llegamos. La última parte del último versículo dice, versículo 11: y vosotros, hermanos, versículo 13, perdón, no os canséis de hacer el bien. Y en este contexto el bien es pues seguir trabajando, seguir esforzándose, seguir adelante haciendo las cosas que corresponden. Ese es hacer el bien, no se canse de hacerlo. Y finaliza el versículo 14 y 15: si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, ¿qué es lo que tenían que obedecer? Trabajar, ir y buscarse un trabajo y proveer para sí mismos, para su casa, ser totalmente responsables. Y dice: si alguno no obedece, dice, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Palabras duras. Esas son palabras duras. Mire, esas palabras no van con el lenguaje humanista de esta época, con el lenguaje que dice que no debemos juzgar, que no debemos señalar a alguien. Pero aquí Pablo, que es la palabra de Dios, está diciendo: al que no obedezca, señálenlo. Dice: no se junten con él, pero hay una misericordia en esto. Dice: para que se avergüence. Versículo 15: mas no lo tengáis por enemigo, sino amolestadle como a hermano. La tarea entonces es, primero, tú debes vivir ordenadamente. Y vivir ordenadamente según la doctrina, según el evangelio. En lo que estamos hablando aquí es en las finanzas. Implica que vas a aprender a manejar tus recursos. No vas a vivir con lo que no tienes, vas a aprender a vivir con lo que tienes. Mira, hay un engaño en las tarjetas de crédito y en los créditos que dan los bancos, y es que te hacen pensar que tienes mucha plata. No tienes nada, tienes es deudas, y después tu vida pasa a ser dueña de esos bancos. No lo puedes hacer así. Tienes que aprender a manejar el dinero, los recursos, sean pocos o sean muchos, hay que aprender a manejarlos. Y si ves a alguien que no está ajustando su vida, y si Dios te está hablando a ti esta noche en que tu vida no se está ajustando a lo que debe ser, en el nombre del Señor Jesús te exhorto a que vivas ordenadamente.
a que te levantes y busques un trabajo, a que te levantes y pagues tus deudas. Pon tu nombre en blanco, diga: yo soy un cristiano y no voy a pisotear más el nombre de Cristo, yo tengo que salir de esto, yo soy un cristiano. No puedo yo tener estas cosas. Recuerdo que nosotros llegamos recién nos casamos, pues bueno, me ganaba pues un dinero, pero tenía compromisos económicos y entonces no llegaba mucha plata a la casa. Y entonces pues bueno, toca comer, etcétera, etcétera. Y entonces en esas épocas yo era el que manejaba el dinero en la casa. Yo les he contado a ustedes que no soy el mejor administrador, por eso mi esposa es la que maneja el dinero y ella toma aquí tomamos las decisiones y etcétera, etcétera. Y recuerdo que, escuche esto, uno tiene que pagar la administración y entonces yo no la pagaba y pues eso eran 30,000 pesos, pero uno 30,000 no, hoy sí, hoy no, hoy no, hoy sí, hoy no. Y bueno, el primer mes, el segundo mes, hermano, llegó es una deuda increíble. Qué vergüenza. Recuerdo un día que sacaron la lista de los deudores de la administración y ahí, menos mal, no me acuerdo si salió el nombre o no salió el nombre, pero Torre 14, apartamento 601. ¡Qué oso! Y recuerdo que nos pusimos a ahorrar con mi esposa y llegó un dinero, y cuando llega un dinero grande, uno lo que primero piensa es: ahora sí me puedo ir a viajar, ahora sí me puedo comprar lo que yo quiero, pero con dolor en el alma, pero haciendo lo que debíamos hacer. Decidimos pagar, nos quedamos sin nada, como que para ir a almorzar allá algo sencillo, pero pagamos. ¿Sabe qué hicimos? Limpiamos el nombre y nunca más, porque eso no es cristiano, hermano. Y si es un caso así el tuyo, pues te estoy exhortando en el nombre del Señor Jesús a que corrijas tu vida, corrijas tus manejos económicos. Si debes platas por aquí, empieza a pagar. Ay, que es que yo me merezco descansar. Bueno, no, se merece descansar sí, después de que pague todo. Por ahí hay un dicho que dice: el que paga lo que debe, sabe lo que tiene. Bueno, entonces pague para que sepa qué es lo que tiene y ahí sí después vas a ver con qué se puede ir a pasear. Antes no. Acostúmbrese a eso, hermano. Levante el nombre de Dios. Eso es. Te exhorto a que hagas eso. Cierra tus ojos y medita en esto. Medita en la palabra que hoy has escuchado y piensa: sí, Señor, gracias porque me has dado todas las riquezas espirituales, pero yo no puedo pisotear el nombre, tu nombre, siendo un mal administrador, siendo una persona que es reconocida como que no paga. Señor, por favor, órale: Señor, enséñame a manejar el dinero. Mire, si usted, hombre, le estoy hablando a los hombres, si usted no es el que sabe manejar la plata y se da cuenta que su esposa es más inteligente y más sabia en eso, no se le va a quitar la hombría porque decirle a ella que maneje la plata. Se le van a quitar es un poco de deudas de encima. Hágalo. Pero nosotros estamos puestos como luz en este mundo y tenemos que dar entonces testimonio. Tenemos que ser ejemplo a las demás personas. Así que tú tienes que levantarte y empezar ya desde mañana: Señor, dame un trabajo. Señor, necesito pagar y me voy a demorar, pero necesito hacerlo. Ayúdame, Padre, por favor. Quiero vivir una vida ordenada. Te lo pedimos, Padre Celestial, por favor. Aleluya, Señor. Amén y amén.